Profesor, buenos días, ¿me escucha? Buenos días a la señorita tutora, buenos días alumnos de esta aula 34. Vamos a tener la responsabilidad de dictar el curso Economía, ¿no? Antes de iniciar el dictado, unas breves palabras de bienvenida, ¿no? Estas palabras tienen que ver con, digamos, pedirles a cada uno de ustedes absoluta atención, ¿no? Concentración, por la razón de que en el tiempo que nos dan para hacer nuestra clase, ¿no? Del material que se presenta, el resumen, lo tenemos que hacer rápido y claro, para que ustedes vayan asimilando, entendiendo la explicación, ¿no? Y no hay momento, tiempo para pregunta, repregunta. Eso ya, digamos, ustedes le pueden preguntar a otro profesor que es del chat, el cual le va a sacar de dudas, ¿no? De algún tema, de algún punto que no tienen claro todavía, ¿no? Ya, entonces, ese es el primer punto. Segundo punto, hay una ecuación de éxito, ¿no? En todo proyecto, en toda actividad de cada uno de los seres humanos, ¿no? En este caso de ustedes como están en este centro PLE, su objetivo es asegurar su ingreso. Correcto. La ecuación del éxito, ¿cuál es? Estudiar más, estudiar, más, estudiar. Igual, porque la ecuación tiene igual, ¿no? Igual a qué? A X. ¿Ya? Entonces, es una sumatoria de esfuerzos, principalmente de ustedes. También de la institución, que en este caso Centro PLE, sus profesores, los tutores, todos, estamos apoyando este esfuerzo, ¿no? Para ese logro que ustedes deben conseguir, ¿ya? Y también no hay que tener presente el esfuerzo de sus padres para justamente que ustedes estén aquí, ¿no? Entonces, en una sumatoria de esos esfuerzos, al final, todos estamos en esa dirección del logro, el objetivo, asegurar su ingreso, ¿no? En este ciclo, ustedes tienen que mentalizarse de esa manera. Y para eso, luego de clase, organizar su tiempo, descansar su hora, ¿no? Media, y luego retomar para reforzar lo que se enseñó ese día, con una biblioteca muy bien organizada, con materiales de presa, Marcos, de otras PLEs tal vez, ¿no? Y del internet, que, bueno, ustedes ahí aprovechando bien, ¿no es cierto? Y poniendo bien los términos clave, como se enseña en investigación, ustedes pueden, algo que están en duda, ahí, ¿no? En el Google, poner inmediatamente, les va a dar la significación, casos, en fin, ¿no? Entonces, ya aclaran el concepto, amplían el concepto de tal manera que el cerebro ya ordena bien. Difícil que se olviden, dan el examen, ya tienen justamente, si están haciendo esto que les estoy indicando como bienvenida, palabra de bienvenida, entonces estamos muy cerca a lograr el éxito. ¿Ya? Eso es todo, las palabras de bienvenida al alumnos. Empezamos entonces la primera clase del curso de Economía. Soy el magíster en Economía, Cornelio Tixe Núñez, ¿no? De la Facultad de Ciencias Económicas de San Marcos. Bueno, vamos a ampliar aquí el PPT, ¿no? ¿Ya? Entonces empezamos, y el primer punto a explicar, esto es como principio básico, ¿no? Es el, el concepto de economía. Un minuto, por favor. Ya. El concepto de economía
el concepto, la definición, ¿no?, actual de economía, es que se considera la economía como ciencia social. Subrayemos, ¿no? Subrayamos acá ciencia social, ¿no? Como un aspecto del conocimiento humano. Cualquier ciencia se maneja en base a principios, se sustenta en base a leyes generales, leyes económicas en este caso, porque estamos hablando de economía como disciplina científica, ya, ciencia social. La ley de equilibrio de mercados de Smith, ¿no?, que luego vamos a explicar más adelante, ¿no? La ley de la plusvalía, etcétera, ¿no? La ley de valor trabajo, ¿no? ¿Cuál fue la primera ley económica? Ahora lo vamos a explicar luego, ¿ya? ¿Qué estudia, qué se encarga de la óptima administración de recursos relativamente escasos? Relativamente escasos. No, ahí aparece escaso, ¿no? Pero hay que adicionar el término relativo. ¿Por qué razón? Porque unos pueden tener muchos recursos, ¿no es cierto?, y otros no lo tienen, entonces se intercambian, ¿correcto? Japón no tiene recursos, me refiero al recurso energético, no petróleo, porque son islas, ¿no? ¿Y cómo es un país desarrollado industrialmente? Japón. ¿Dónde consigue petróleo? Para sostener todo ese andamiaje, ¿no?, de producción industrial que tiene, de primer orden, ¿no? De los jeques árabes, de Arabia Saudita, ¿no?, de toda esa región, ¿no? De ahí lo compran, importan, ¿no? Y así. Entonces los recursos son relativamente escasos Profesor, para producir, ¿no?, ¿qué cosa? Bienes económicos, servicios diversos, que luego van a satisfacer, como se señala, muchas necesidades, infinitas o ilimitadas necesidades, porque no se contenta con lo poco que tiene, o lo mucho, algunos que tienen mucho, no, sino que hay mucho más que eso, ¿no? Entonces, y además, la ciencia, el conocimiento y la tecnología avanza, el ser humano sigue investigando, desarrollando, ¿no? Y se van encontrando justamente y surgiendo nuevas necesidades en adelante, pues nos enfrentaremos a eso, ¿no? Estamos en la sociedad del conocimiento, la era digital, no olvidemos eso, ¿ya? Entonces, eso con respecto profesor, a la definición de economía. Sí, dime. profesor, en una pregunta, como usted dijo que Japón tiene escasos de recursos, No tiene petróleo, pero, no tiene petróleo. claro, Así es. pero a cambio Perú tiene materia prima. ¿Qué le falta para que sea como Japón? Ahí está, buena pregunta, que se desarrollará justamente a través de todo lo que vamos a explicar en el curso, ¿no? ¿No es cierto? Ya, ¿qué le falta a Perú si nosotros somos ricos, vamos a llamarlo así, en recursos naturales, ¿no? Gas, petróleo también tenemos, ¿no? Y otros recursos, ¿no? Del litoral, forestales, todo eso, ¿no? ¿Y por qué no progresamos? ¿Por qué no nos industrializamos? No, es una problemática a resolver, ¿no es cierto? Lo explicaré más adelante. Tomo su pregunta, ¿no? Muy interesante, y además tiene que ver, pues, con esto que estamos hablando de escasos recursos, ¿no?, etcétera. Ya, muy bien, alumnos, por participar, pero la recomendación es que si me comienzo a responder, me extiendo y no voy a terminar los puntos, ¿no? Ya, entonces, ya, pero sigamos. Acá está el resumen, ¿no? Al lado derecho. Necesidades limitadas de un lado, escasez relativa, recursos limitados. Por ejemplo, Bolivia y Paraguay en América del Sur no tienen acceso al litoral, por lo tanto no tienen acceso a recursos marinos, ¿no es cierto?, a desarrollar la pesca, la industria pesquera, no tienen. ¿Correcto? Nosotros, en cambio, Perú, Chile, sí la tenemos. A eso se está refiriendo, ¿ya? Vamos a ver ahora cómo nace el primer concepto de economía. ¿A quién lo atribuimos? A los antiguos filósofos griegos, de la antigua sociedad clásica griega, ¿correcto? Ellos, ¿cómo definieron la economía? Juntando los términos griegos, por supuesto, ¿no? Oikos, la primera parte de eco, en griego es oikos, que es hogar, casa, hacienda, ¿no? En griego.
Y nomian, nemein en griego, nomos le he puesto acá, pero es nemein en griego, es economía, ¿no es cierto? Bueno, acá se ha puesto administración, pero eso no, ese término no corresponde. Es economía, nemein, ¿no? Economía. Entonces, juntando oikos más nemein, términos griegos, así esos filósofos lo definieron, ¿no? Llevar bien las cuentas de la casa, del hogar, de la hacienda. Esa es la primera definición que se atribuye a estos filósofos griegos. Ustedes saben, pues, por estudiar filosofía, que los griegos sabían muchos temas, ¿no? Estudiaban varias especialidades, digamos, ¿no? Eran matemáticos, médicos, propiamente filósofos, ¿no? Algo de economía sabían también, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Ahora nos vamos a referir luego a Platón y a Aristóteles, ¿no? En el, Platón y Aristóteles en la historia, ¿no? De la evolución del pensamiento económico, más adelante. Ya, entonces seguimos ahora. Objeto de estudio de la economía. El objeto de estudio de la economía es todo, digamos, este fenómeno económico, pequeño, grande, micro, macroeconómico, que se presenta, ¿no? En la esfera de la estructura económica productiva, por ejemplo, ¿no? Como se pone acá, o en la propia distribución. Se habla de mucha desigualdad. La distribución en este modelo, en este sistema capitalista, implica, ¿no? Empoderar a algunos, o mejor dicho, concentrar la riqueza en muy pocas familias, y la mayoría, digamos, tiene que desarrollar su propio trabajo, ¿no es cierto? En esa iniciativa individual, emprendimiento se le llama, ¿no? Para obtener sus ingresos, por ejemplo, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Que es objeto de estudio de la economía, pero en los servicios de igual manera, ¿no? Y al final de cuentas, la economía persigue, ¿no? Que el individuo, la persona de manera individual o la sociedad en su conjunto aspire a una mejor situación, a un mayor bienestar, por supuesto. Pero esa es parte de, ¿no? Ese estudio, de esas investigaciones que deben hacerse, ¿no? Como objeto de estudio. En recursos, en la producción de bienes, servicios, como se acá, y cómo satisfacemos nuestras necesidades primarias, ¿no es cierto? Secundarias, de lujo, ¿no? O terciarias. El fin de estudiar economía, ¿no? O el fin del estudio de la economía como ciencia social, que es, ¿no? Como ciencia social, entonces, en principio, es el descubrimiento de las leyes económicas. En estos tiempos de modernidad, de globalización y de cuarta revolución industrial, que es el uso de Internet, la informática, ¿no es cierto? Entonces hay situaciones que todavía no se conocen bien cómo funcionan. Y por supuesto, en materia económica debe profundizarse ahí la investigación para encontrar esas respuestas y esa explicación a estos problemas actuales, ¿cierto? En ese sentido, pues, se habla de una aspiración a descubrir esa nueva ley de funcionamiento de la producción, ¿no? En esta actual situación de la era digital, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, pero una finalidad práctica, cuando en este caso ustedes están llevando un curso de economía, se les explica la forma cómo pueden adquirir, ¿no? Un bien en el mercado. El conocimiento del precio de mercado, ¿no es cierto?, nos permite no pagar en algunos casos precios a lo que ese precio de mercado está definiendo y señalando en determinado momento, ¿no es cierto? Entonces nos tenemos que dar un tiempo para preguntar a uno y a otro vendedor, ¿no es cierto?, o tienda, o supermercado, ¿no? Porque en algunos pues está mucho más cómodo, mucho más barato, ¿no? ¿No es cierto? Entonces eso es, en términos prácticos, nos permite tomar una mejor decisión y ahorrarnos algunos soles, ¿no es cierto? Encontrar ese precio de mercado. Muy bien. Ya, esa es la finalidad de saber y de estudiar la economía.
El método de estudio es la forma como se organiza mejor el estudio de la economía, la investigación propiamente, ¿no? De la economía y, por supuesto, el estudio, en este caso, de economía, ¿no? Y la aplicación para, digamos, lo que sigue en la carrera de economía, de la investigación, ¿no? De los fenómenos económicos, como hemos visto en el objeto, ¿no? Que se estudia, que encontramos problemas que hay que resolver. Para eso utilizamos métodos de investigación de estudio, inductivo, deductivo, que no es propio de la ciencia de la economía. El inductivo deductivo también lo usan otras ciencias, ¿no? Las ciencias sociales, la sociología, la historia, la antropología, pero también lo usa la física, la química, ¿está bien? Son ciencias exactas, ¿no? Naturales, pero lo usan también. Pero aparte de estos métodos que nos ordenan, ¿no? La forma de demostrar, digamos, encontrar un conocimiento, una verdad y explicar la realidad de esa manera, ¿no? También hay el método estadístico de modelos econométricos dialécticos, ¿no? Entonces, que nos permitan enriquecer ese ordenamiento para llegar a proponer, digamos, así de la investigación económica y llegar a descubrir la verdad, ¿cierto? Entonces, acá ustedes tienen algunos ejemplos, ¿no? El inductivo va de lo particular a lo general, ¿no? Y el deductivo es de una ley general, ¿cierto? Un principio general, encontrar un evento particular que contradiga esa ley general, ¿cierto? El método se le llama hipotético deductivo de Popper. Popper es el filósofo que descubre y plantea este método deductivo, ¿no? Muy bien. Acá está la evolución histórica, ¿no? ¿Ya? La línea de tiempo de cómo el pensamiento económico se desarrolla a través de la historia desde la época de la antigua sociedad esclavista griega romana, ¿no? Desde esa época hasta hoy, siglo XXI, ¿cierto? Y entonces, le decía hace un momento que los antiguos filósofos griegos, ¿no? Plantearon esa primera definición de economía. ¿Y qué más? ¿No? En el caso de Platón, Platón tuvo, digamos, una mirada, ¿no? de la estructura social, política, económica, ¿no? De un Estado que representaba pues, la sociedad esclavista griega, correcto, en ese tiempo, ya compuesto por los nobles, ¿no? O gobernantes, la nobleza aristocrática de ese tiempo, los guerreros y artesanos, ¿no? Los guerreros eran los que, bueno, como sabe un puesto universal, era una sociedad guerrerista, ¿no? Organizada de esa manera, ¿no? Los griegos y los romanos. Pero también desarrollaron las artesanías para la producción, ¿no es cierto?, de bienes, aquellos, digamos, que se necesitan en las guerras o aquellos para a las necesidades, ¿no? Que en ese tiempo enfrentaba las sociedades, ¿cierto? Económicas, ¿no? Y Platón habla en ese sentido, habla de una especialización y división del trabajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la primera división del trabajo era que la sociedad, ¿no es cierto?, de nómadas pasó a sedentaria. Cuando se establece el aspecto sedentario de esos humanos, ¿no?, anteriores a la sociedad esclavista griega, se desarrolla la primera división del trabajo, que fue la agricultura y la ganadería, ¿cierto? Entonces, en base a eso se sustentaban sus formas y modos de vida, ¿no? Y luego ya en la sociedad esclavista griega, la siguiente sociedad, aparece, como señala justamente Platón, las artesanías y las diferentes formas de producir otro bien distinto a la ganadería y agricultura, ¿no? Por eso habla la segunda división del trabajo en todo caso, ¿no? Para Platón, ahí está. Pero también habla de la especialización, ¿no? Productiva. Ya tenía una idea general de este aspecto, ¿no? Porque
porque ya una sociedad que era superior, vamos a llamar así, a la sociedad nómade sedentaria anterior, ¿no? Ya. Los recursos excedentarios de esa sociedad griega, por producto de su ejército que sometía digamos, a sus dominios a otros pueblos, tenía mucha acumulación de riqueza, esclavos, tierras, ganados y todos los pueblos vencidos, ¿no? Tenían que dar, ¿no es cierto?, o proveer al Estado griego, ¿no? Y Platón dice que esos recursos, ¿no?, que conseguían de esa manera debe ser manejado desde el Estado, a través de una comunidad de mujeres, confiaba más en la mujer, ¿no? De tal manera que todos tenían, ¿no?, como se dice, una parte de ese reparto usufructuado, ¿no?, pero administrado a partir del estado ideal, como se señala ahí, ¿no?, arriba, ¿no? Estado ideal que plantea Platón, correcto. Y entonces, eso era. No estaba tan de acuerdo con lucros, intereses, y además en ese tiempo no había el dinero como ahora, ¿no? Había trueques sí para el intercambio, ¿no? Y de alguna manera, algunos de estos productos que se tratan el trueque era lo que a través de los préstamos se daba, ¿no?, a los que lo necesitaban para cobrarles ciertos intereses, ¿no? De esa transacción entre, que se daba en ese tiempo, ¿no es cierto?, las transacciones mediante bienes que se consideraban dinero para el intercambio, trueque, ¿no es cierto? No estaba tan de acuerdo con eso, Platón, ¿no? Su alumno, Aristóteles, rechaza este planteamiento, esta propuesta de Platón, ¿no?, la concepción como ese del estado ideal. No está de acuerdo, por lo tanto, a que los recursos excedentarios que conseguían a través de la guerra podían ser manejados y repartidos a través del Estado. No estaba de acuerdo con eso Aristóteles. Aristóteles fue su alumno, pero en eso discrepaba con su maestro, ¿no? ¿Y qué plantea acá Aristóteles? Plantea, y por primera vez, el concepto de propiedad privada, muy utilizado actualmente en el Código Civil, y el origen y fundamento filosófico la encuentran en las obras de Aristóteles. Ahí está, ¿no? Hay que subrayarlo. Ya, propiedad privada, ¿cierto? Y ahora esa propiedad privada que debe llevar, por supuesto, a un reparto, ¿no es cierto?, y entregarlo como propiedad a cada miembro de la nobleza, a cada militar, a cada artesano, ¿no?, de ganados, esclavos, tierras, para que él lo trabaje de manera eficiente, como dice acá, ¿no?, eficiente, ¿ya? Y viva de esos recursos, ¿no es cierto? Y por lo tanto ya era responsable, porque era propietario de eso. Ese es el concepto que atribuye Aristóteles de propiedad privada. ¿Ya? Surge como respuesta a la propuesta de Platón. ¿Correcto? Entonces eso, también como su maestro rechaza la usura, no está tan de acuerdo con eso. Eso, entonces, en conceptos económicos, eso sabían algo de economía los antiguos filósofos. Siguiendo la línea de tiempo de la evolución histórica del pensamiento económico de la Edad Media, ¿no?, ¿qué se analiza? ¿Qué se estudia? ¿Qué se ve? En la Edad Media es la época de una sociedad distinta, ¿no? La sociedad feudal, ¿no es cierto? La sociedad feudal. ¿Ya? Anteriormente era la sociedad esclavista, griega romana, ¿no? Se pasa a una sociedad feudal donde se establece como forma de relación social la servidumbre, ¿no?, ¿no es cierto?, la participación de los campesinos, ¿no?, ya no de esclavos. ¿Ya? Había un sistema de producción que era fruto del trabajo de la tierra, la tierra, la agricultura, ¿no? Eso fue la actividad central, principal en la sociedad feudal. Y hablamos de señores feudales, de hacendados, gamonales, ¿no?, que se da, ¿ya?, en ese tiempo. ¿Ya?
Entonces, pero en materia económica, tanto la escuela escolástica, ¿no? de Tomás de Aquino como la patrística San Agustín no tuvieron tanto, se puede decir, aporte, ¿no? En materia económica. Lógicamente, dentro de su conocimiento y de su práctica religiosa, ¿no? En la patrística, San Agustín plantea viene del cuerpo, viene del alma, ¿no? Pero no tanto relacionado con la economía. En el caso de Santo Tomás de Aquino, que Santo Tomás de Aquino tiene la influencia de Aristóteles, porque tradujo íntegramente su obra al latín, del griego, ¿no? Y en ese sentido, entonces, está fundamentando un rechazo, ¿cierto? Porque además era miembro, pues, de la iglesia, ¿no? Y ustedes saben que la iglesia en ese tiempo tenía cierta presencia y cierta ascendencia de naturaleza política, ¿cierto? De naturaleza política, ya tenía cierto poder aparte de lo que era su presencia religiosa, ¿no? Entonces, en ese sentido es que estos filósofos de la Edad Media, particularmente la escuela estocástica, Santo Tomás, rechazan, no, condenan los ¿ya? Y las ganancias derivadas de los préstamos y los cobros de interés, ¿no? Entonces, eso, los filósofos de la Edad Media, ¿no? Y luego sigue los mercantilistas. Pero vean ustedes la línea de tiempo, ¿no? Siglo XV, siglo XVIII. O sea, quiere decir que como sistema feudal, el feudalismo llega a su fin llega a su fin a fin del siglo XVIII, prácticamente, ¿no? A fin del siglo XVIII. Entonces los mercantilistas representan ese tránsito del sistema feudal al sistema capitalista, ¿ya? Los mercantilistas. ¿Qué caracteriza a estos tres siglos que analizan los mercantilistas? ¿No? Que la acumulación o riqueza de un país y una nación se debe a una acumulación de metal precioso, ¿no? Oro y plata. ¿No es cierto? Una acumulación. Y da el caso en ese tiempo que España tenía sus colonias que descubrió de América y que las hizo precisamente de sus colonias, ¿no? En los siglos XVI y XVII, y ustedes lo van a ver a más profundidad en su curso de Historia de Perú, ¿no? Tenían todo el oro y toda la plata que de aquí, de las minas de Huancavelica, ¿no? De acá al Perú y de Potosí, en México, se lo llevaban a España, toneladas, ¿no? Y entonces España era el país más poderoso de la tierra, ¿no? En ese tiempo, en esos siglos, XVI y XVII. Y los mercantilistas, entonces, ese principio de acumulación de oro y plata generaba poder económico, ¿no? Se constataba. Pero ya después, cuando nos independizamos de España, ya no se le dio más esa oportunidad a los españoles. Y ya ese principio quedó nada. Entonces no se validó. Todavía no se puede considerar ley, ¿no? Entonces, pero sí tuvieron cerca. ¿Ya? Y el otro principio es de los mercantilistas, es el principio de que la producción de un país debe procurar hacerla más competitiva con el apoyo del Estado, con la intervención, como dice acá, activa el Estado, para exportar más, vender más al mundo, ¿no? A todos los otros países, y importar menos, de tal manera que ese país tenga una balanza comercial favorable o positiva. Eso fue el otro principio, ¿cierto? Pero cuando ya se da el avance hacia el capitalismo, prácticamente el apoyo y la intervención del Estado para sostener esas exportaciones con apoyo del Estado ya no se da. Ya no es tal, digamos, ese apoyo, ¿no? Del Estado.
porque el liberalismo económico, no, el capitalismo tiene otra lógica de desarrollo, de acumulación, ¿no es cierto? Entonces tampoco ese principio de, de balanza comercial positiva en base a un apoyo del Estado a sus productores, entonces funciona o se puede demostrar tampoco, ¿no? Entonces se quedaron en el intento los mercantilistas para proponer una ley económica. No lo lograron, no lo consiguieron. No. Sus representantes, Tomás Moon y J.B. Colbert. Entonces tengan presente esto del siglo XVI, siglo XVII y la posición de España, ¿no? Que fue la potencia mundial de ese tiempo. ¿Ya? Profesor, Sí, ¿qué es rápido. la idea de ventaja comparativa? Ya, ese es los clásicos. Ahorita lo explico, ya, ahorita lo explico. Pero ya de ventajas de especialización que nos hablaba Platón, ¿eh? Platón precisamente con las artesanías, ¿no? Se amplía esa especialización. Él ya tenía una idea vaga de especialización Platón, pero quien lo desarrolla y lo plantea como ley económica es David Ricardo. No, luego vamos a hablar de eso. Muy bien. Entonces ahora vamos a la escuela fisocrática. Y acá tenemos la aparición, el surgimiento de la primera ley económica, con esta escuela fisocrática. ¿Ya? Con esta escuela fisocrática fue Francis Kenay, el que está en la foto ahí, ¿no? El que plantea para Francia, ¿no? Esta primera ley económica. Y se reconoce hasta hoy, ¿no es cierto?, su vigencia, ¿ya? Su vigencia, por eso es ley. ¿Ya? ¿Y cómo se enuncia? ¿No? Antes, ¿qué significa fisiocracia? Fisio es tierra, en francés, tierra, ¿cierto? En quechua, pacha, ¿no? Es tierra. En francés, fisio. Gracia, poder, poder. Democracia, poder del pueblo, ¿no? Fisiocracia, poder de la tierra. Pero usted dirá, ¿qué poder tiene la tierra? Ese es un recurso natural nomás. ¿Qué poder? Ya. ¿Qué poder? Trabajando la tierra se logra esa acumulación de riquezas. Y lo demostraron, por ejemplo, en el pasado, antes de los capitalistas, antes del capitalismo, los incas, los mayas, los aztecas, que en base a sus recursos, ¿no es cierto?, esa acumulación de la actividad de la agricultura con tecnologías de andenes, ¿no?, y los AINIS y audios, ¿no?, potenciaron la agricultura y ahí salían los recursos para construir Machu Picchu, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En ese tiempo. Y lo propio México, ¿no? Sí, los aztecas, ¿ya? Eso. Entonces, eso, muy bien, este economista que es Knight lo aplica y lo estudia para Francia, ¿no? Y es que esa primera ley económica se enuncia más o menos así. La acumulación de riquezas de un país, de una nación, se basa, ¿no?, en el trabajo del recurso natural llamado tierra, propiamente en la actividad de la agricultura. Y todos esos recursos que se consiguen de esa acumulación de riquezas y excedentes que se consiguen, se reparten, ¿no?, a todas las esferas de la sociedad francesa, ¿no es cierto?, desde gobernantes, ¿no?, religiosos, propiamente trabajadores campesinos, ¿correcto? Y eso así ha funcionado en Francia. Estamos hablando, ¿no?, de un tránsito también, de una sociedad agricultura hacia, feudal, perdón, hacia la capitalista, ¿no? O sea, eso es lo que estudia, eso es lo que Knight demuestra para Francia. Excelente su ponencia y se reconoce como, por lo tanto, como la primera ley económica. Se debe a este señor, a este economista francés, Knight, no Francia. ¿Ya?
Entonces, ahí, acá dice la producción agrícola, el trabajo de la tierra, como lo he enunciado, ¿no? Es la creación, ahí se basa la creación del excedente de la riqueza. ¿Ya? Muy bien. Y ya luego, en el capitalismo, la forma de acumulación es otra, las industrias, ¿correcto? Las industrias. Ya no la hay, ¿no? Pero aún así, cultura sigue, ¿no es cierto?, su propio ritmo de acumulación, ¿no? Entonces eso en relación al oficio, ¿no? Acá están sus representantes. También tuvieron algunas ideas liberales, en el caso de Burnay, ¿no? Burnay nos decía, al dejar hacer, dejar pasar, nos planteó eso, que el mundo camina solo. Quiere decir que no se necesita del Estado para promover, para hacer una actividad económica o una empresa. El privado lo puede hacer, ¿no? Con su propio recurso. Ahí nace, ¿no? Con este sentido de este fisiócrata Vicente Burnay, ¿no? Digamos, influye para precisamente, ¿no? En el siguiente corriente, que es la escuela clásica, se resuma mejor y de forma magistral por Adam Smith, ¿ya? Y eso es lo que a continuación explica, ¿no? Acá está, ¿ya? Clásico, siglo XVIII. El capitalismo, anoten, nace en Inglaterra en 1745-46, mediados prácticamente del siglo XVIII, ¿no? Mediados del siglo XVIII, ¿ya? Y tanto Smith como Ricardo observan ese funcionamiento, esa dinámica de cómo funciona el sistema capitalista. Y plantean, por supuesto, en ese análisis, en esa mirada, en esas observaciones, sus leyes, ¿no? Como la ley valor-trabajo, en el caso de Smith y en el caso de Ricardo, ¿no? Valor-trabajo de ventajas absolutas, según las horas de trabajo, cuando menos horas se emplea para producir un producto, tiene más valor. Y en el caso de David Ricardo, ¿no? La especialización, el intercambio, pero siempre desde la mirada de la teoría de valor-trabajo, basada en la especialización productiva, ¿correcto? Y eso les lleva a Adam Smith a plantear su modelo, su fundamento del libre mercado, del equilibrio de mercado, donde la aspiración del consumidor, ¿no es cierto?, se cumple, ¿no?, con la aspiración del productor en una sana y libre competencia, ¿cierto? Entonces gana lo justo el empresario, el capitalista, y el consumidor se queda contento con un buen producto, un buen precio, ¿correcto? Eso es lo que explica Adam Smith magistralmente en su ponencia, ¿no? En la riqueza de las naciones, su libro, ¿no? Ahí, ¿ya? En el caso de David Ricardo, su teoría es de las ventajas competitivas o comparativas que me preguntó su compañero, ¿no? Para que un país, en base a la bondad de su naturaleza, al acceso, ¿no?, de materias primas, pueda producir un bien a menor costo y venderlo al mundo. Aprovechar esa ventaja, la ventaja que tiene, venderlo más competitivamente, más barato, al mundo, exportar, en otras palabras. Y comprar, importar aquello que no tiene o que es muy caro producirlo en su propio país, ¿no? Esa es su famosa ley de las ventajas competitivas o comparativas. Y ahí toma la referencia de ¿quién? De Platón, correcto, en la especialización David Ricardo. En alguna parte de su estudio lo referencia, ¿no?, a Platón. ¿Ya? Muy bien, de todo espero haber respondido a su compañero. Ya, ahora seguimos. Aquí tenemos ahora la respuesta, ¿no? La respuesta de Marx, la escuela marxista, socialista, ¿no? ¿A quién responde Marx? A Adam Smith y David Ricardo, que sostenían, ¿no es cierto?, al nuevo sistema capitalista que insurgía, que nacía al mundo, ¿no es cierto? Y entonces tiene otra mirada distinta a Marx acerca de cómo se da la acumulación o riqueza, ¿no es cierto?
de ese sistema y modo de producción capitalista. ¿Ya? Y en ese sentido, ¿no? Su teoría de valor-trabajo es distinta a la de Smith y Ricardo, porque si bien es cierto, Smith y Ricardo reconocen un factor importante al trabajo, esta la miran en la forma eficiente, ¿no es cierto?, de mayor productividad del trabajador, ¿no es cierto? En cambio, Marx, ¿cómo plantea la teoría del valor-trabajo? O del plusvalor, que es su teoría de la plusvalía, que el que verdaderamente crea la riqueza y produce la riqueza es el trabajador, que es el que está ahí en la actividad económica productiva. El capitalista invierte su dinero, ¿no? Por supuesto, pero el que crea la riqueza, el que hace el producto, no es el capitalista, es el trabajador. Es el obrero, el profesional, el técnico que diseña, etc. No, ellos son los creadores, los trabajadores son los creadores de la riqueza. Pero, bueno, en las relaciones de producción capitalista, el que pone el dinero para hacer una empresa es el inversionista, el dueño, ¿no?, de la empresa. Y por lo tanto, el valor que crea el trabajador en la empresa, ¿no es cierto?, no se condice, ¿no?, a un buen pago en su salario. Le pagan una minúscula parte de ese valor que crea ese trabajador. Y por lo tanto, el dueño de la empresa se queda con la mayor cantidad de valor que da por el trabajador. Para Marx es eso explotación, ¿no? Y si el trabajador no reclama que le incrementen el sueldo y su salario, entonces esos márgenes de ganancias son superiores para los dueños de las empresas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos esta teoría de Marx, ¿no?, de alguna manera relacionarla ahora, en estos tiempos del siglo XXI? El domingo, que fue el día del primer trabajo, de mayo, ¿no?, Día del Trabajador, ¿no es cierto?, de trabajo mundial, ¿no?, internacional, recordando la sede de Chicago, ¿no? ¿No? ¿Qué planteaban los trabajadores y toda la gente que protestaba el domingo en Francia, Italia, Alemania? ¿Qué se leía en sus pancartas? Mejores sueldos, mejores condiciones de trabajo. Es que los dueños de los negocios, grandes empresas, no están pagando bien a sus trabajadores. Eso, en términos de la teoría de la pluralidad, es que los siguen explotando hoy, siglo XXI. Y por eso reclamo. ¿Ya? Y ni qué decir acá en el Perú, ¿no? Ni qué decir acá en el Perú. Mucha desigualdad. ¿Ya? Entonces, eso para agregar algo, ¿no?, de esta teoría de Marx, ¿no? ¿Ya? Acá claramente sí se puede pluralidad, ese valor no pagado al trabajador obrero, porque el que crea la riqueza no es el dueño de la empresa, es el trabajador. Y no se le remunera como debe ser. Eso es lo que pasa. Eso es, ¿no? ¿Ya? Muy bien, seguimos. Ahora, ¿quiénes le van a responder a Marx? ¿No? A la escuela socialista, los nuevos clásicos, ¿no? Los nuevos clásicos retoman la influencia de Smith y Ricardo, de los clásicos. Entonces, pero aquí se van a presentar tres vertientes, tres corrientes dentro de los neoclásicos. Uno de ellos es el marginalismo económico, ¿cierto? La escuela de la utilidad marginal, ¿no?, para fundamentar cómo optimizar, ¿no?, la compra de un bien, en el caso consumidor, o la inversión en el caso de un capitalista o un empresario, ¿no? La utilidad marginal, esa decisión que toman los agentes. Pero también aparece la escuela matemática, el equilibrio general, ¿no es cierto?, de Leon Walras, ¿no? ¿Y qué es el equilibrio general de una economía? Están dentro de los neoclásicos, ¿no? No aparece acá, pero le damos la definición, ¿no? ¿Qué es un equilibrio general? Que toda la economía esté estable, en equilibrio, pero en la realidad no se observa eso. Algunos mercados están en superávit de demanda, otros en
en déficit, más demanda que oferta y otros más oferta que demanda. ¿Cómo esta escuela plantea el equilibrio general? Compensando, bueno, los excesos de demanda con los excesos de oferta en la misma, casi en la misma proporción. Al final esa ecuación queda cero. Ya hablamos de un equilibrio general, ¿no? Si eso se consigue, estamos hablando de un equilibrio general de esa economía. ¿Ya? Eso es dentro de lo neoclásico. Y luego hablamos también del equilibrio parcial, ¿no? De Marshall, ¿no? Marshall, ahí está, ahí como representante, ¿no? Al final, que plantea pues el surgimiento, la aparición de la microeconomía, ¿cierto? De las manzanas, de los panes, se puede estudiar su mercado, quiénes ofertan, quiénes producen y quiénes demandan, ¿no es cierto? Esos bienes. Y podemos llegar, como aparece acá, este gráfico, ¿no? La cruz marshalliana. ¿Por qué? Porque es con una cruz, la intersección de la línea roja que representa la demanda, el comportamiento del consumidor, y la línea verde que representa el comportamiento de los empresarios, los capitalistas, los productores. ¿No? Ya, entonces el equilibrio. Muy bien. Entonces ahí aparece justamente Marx, ¿no? El que origina la microeconomía, ¿no? El que inaugura la microeconomía. ¿Ya? Muy bien, seguimos ahí. Keynes también es un liberal de la economía, pero un liberal que dio una respuesta a la gran crisis de recesión, de paralización de la economía norteamericana, 1936, ¿correcto? ¿No? Y las escuelas clásicas, neoclásicas, no supieron dar una respuesta a esa paralización, esa crisis, ¿no? Y en medio de esa crisis, entonces, Keynes formula su teoría que se llama teoría de la demanda efectiva. ¿Y qué es eso de la teoría de la demanda efectiva? Una participación, una intervención del gobierno, del Estado en la economía, para proporcionarle, ¿no? Digamos, la creación de empleo, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de empresas privadas están quebradas debido a las crisis, ¿no? De recesión. Mucha gente desempleada, casi el 27%, si leen los libros de la historia de la inflación en Norteamérica, estaba desempleado. Y entonces, ¿quién podía absorber esa mano de obra? El Estado, ¿no? Y eso fue el sentido de esta propuesta de su teoría de demanda efectiva y por lo tanto de que el Estado, los gobiernos sí pueden participar, ¿no? En la actividad económica. No solamente recaudando impuestos, tributos, sino dando oportunidades, ¿no? De empleo a jóvenes y a la gente que estaba despedida del sector privado y así recuperar la estabilidad económica de Estados Unidos y de muchos países no afectados por la crisis, ¿verdad? Entonces eso fue, y se reconoce a Keynes como el padre de la macroeconomía por esa, digamos, propuesta. No ganó el Nobel porque recién el Nobel un año después, ¿no? Porque con esta ley, muy bien, pudieron haberle reconocido, ¿no? El Nobel de Economía. A Keynes, ¿no? A eso es. Ahí está, en la derecha su foto, ¿no? Monetarismo, ¿no? Siglo XX. Su representante principal es Milton Friedman. Milton Friedman critica de plano a Keynes. ¿Por qué? Porque es un liberal. Es un liberal muy recalcitrante, muy ultranza, ¿no? Milton Friedman. ¿Ya? Analiza toda la problemática del manejo del dinero, de la oferta monetaria, que las autoridades como el BCR manejen bien, ¿no es cierto? Sus instrumentos para evitar inflación, ¿no? Trabajó mayormente en esa línea de investigación, en ese tema, ¿ya? Y para pues, obtener el premio Nobel, ¿no? 1972, ¿no? Por hacer esos trabajos de consumo, de manejo de la inflación, ¿no? Todo eso le sirvió para obtener ese premio.
es defensor del libre mercado, con mínima participación, inclusive la no intervención del Estado. Todo lo contrario a Keynes, ¿no es cierto? Para evitar inflación, ¿no? Para evitar inflación. Eso fue su aporte, ¿no? Le ganó premio Nobel por esas investigaciones que al respecto hace, ¿no? Y considera al Estado responsable de crisis, ¿no? Por el mucho gasto que se plantea, ¿no? Por la intervención del Estado, ¿no? Y a veces el mal manejo, ¿no? Y gestión de esos recursos. Bueno, esa es una posición de crítica de Philip, por supuesto. Ya. El siguiente punto es cómo se estudia la economía, qué se propone, ¿no? Ya estamos, los temas pues son amplios, una hora queda, como se dice, muy corto, ¿no? Para poder explicarles con más calma, inclusive responder algunas preguntas, ¿no? Ya nos gana la hora, ¿no? Con este punto terminamos, ya el resto lo van revisando y tienen al profesor del chat que en otro momento, en otra hora, le va a atender sus dudas, sus preguntas, ¿no es cierto?, al respecto, ¿ya? Entonces, la economía se divide en su estudio en dos grandes ramas, economía positiva y economía normativa. En el caso de la economía positiva se establece en base al análisis, a la observación de los fenómenos, los problemas que observamos, ¿no? Tanto, digamos, se puede escribir estos fenómenos como también se puede establecer un análisis riguroso, causal, teórico, analítico, ¿no? Que se llama la teoría económica, a través de la microeconomía, decisiones individuales de los agentes, ¿no es cierto?, que tienen que tomar decisiones diariamente, ¿no?, para comprar un bien, etc., ¿no? Y a nivel macro, a nivel de la actividad agregada, ¿no es cierto?, de la economía, ¿no? En el caso de la economía normativa, se traduce en políticas económicas para tratar de resolver la problemática y las aspiraciones de los colectivos humanos, de los miembros de la sociedad, al respecto, pues, de resolver el problema, por ejemplo, ¿no?, afrontar el problema en el caso del encierro que se tuvo a partir de marzo de 2020, 2021, ¿no es cierto?, como ya no se podía trabajar, ¿no? Entonces el Estado tuvo que decidir, pues, un aporte, ¿no?, a través de unos bonos, ¿no es cierto?, para sobrevivir en esos tiempos, ¿no? Ya esa es una parte del manejo a través de una política de subsidio del Estado, por ejemplo, ¿no?, hablando de política económica, ¿no? Pero hay política fiscal, política tributaria, monetaria, el tipo de cambio, ¿no?, que el Estado tiene que aplicar, ¿no?, para resolver y superar los problemas que se vienen presentando, ¿ya? Entonces ahora, ya al haber culminado la hora del dictado, voy a pasar rápidamente los otros puntos que, ¿no?, acá se desarrolla y se ponen algunos ejemplos, ¿no?, de estos conceptos de economía positiva. Explica la realidad, analiza la realidad, ¿no es cierto?, a nivel macro, a nivel micro, describiendo, etcétera, y macro, micro, y a nivel de la economía normativa, implementar las políticas, ¿no?, económicas. Disculpe, profesor. Sí, sí. ¿Podría pasar la anterior diapositiva un segundo, por favor? A ver, Profesor, para una profesor, toma, ¿no? Ya, ahí está. Puede ser una toma, muy bien. Muchas ¿Eso gracias. puede, Ok. dar un ejemplo de macroeconomía y microeconomía? Ya, la microeconomía, la microeconomía es, a ver, vamos a pasar. La microeconomía son decisiones a nivel individual de los agentes económicos, ¿no? ¿Ya? La microeconomía. Decisión de una empresa para el contrato de número de trabajadores, ¿no? Por ejemplo. Y si una empresa está afectado por el alza, por el incremento de la remuneración mínima, ¿no?, y de otorgarle más beneficios a los trabajadores,
la decisión de ese empresario y de otros tal vez es a despedir al trabajador o simplemente a reducir, ¿no? Eso sería, ¿no? Un ejemplo a nivel micro, porque es la decisión de ese empresario, ¿no? Entonces así se afectaría individualmente, ¿no? Digamos, ese mayor incremento en su costo de producción de una empresa, en una empresa, ¿no? A nivel macro, ya se ve el ejemplo que se pone acá, la inflación, es que los productos de los rubros de bienes, ¿no? De alimentos, de vestido, de calzado, de libros, en fin, ¿no? No todos suben al mismo ritmo, se incrementa al mismo ritmo sus precios. En estos últimos tiempos lo que se está incrementando más es los productos de la canasta básica de alimentación, ¿no? Azúcar, aceite, pan, correcto. Entonces ese rubro la inflación más alta, ¿no? Y en conjunto, en promedio, es la inflación ya de todos los sectores, ya saca INEI un promedio general de inflación. Ese es un ejemplo de macro, pues, ¿no? Porque es de todos los sectores económicos, ¿no? Como un gran promedio, ¿ya? Como ejemplo. Muy bien, entonces ya terminamos porque a la tutora también nos hace la seña, ¿no? Profesor, ¿podrá pasar la diapositiva rapidito? Porque, Sí, a ver, sí, inmediatamente, división, acá se explica, ¿no? Acá se explica ya problemas, esto ya revisamos un resumen en la siguiente clase, cómo se contestan ante estas preguntas, problemas, ¿no? Y principios, y sistemas, ¿no? Este es el último. Hay un sistema de mercado que está en esta constitución de libre mercado. Eso es lo que se implementa en Perú. También hay una economía de planificación central, una economía socialista, ¿no? Actualmente en el mundo está Cuba, está Corea, me parece el norte, ¿no? Nadie más. Venezuela no tanto, ¿no? Cuba sí, ¿no? Y Corea del Norte. ¿Ya? La economía mixta es la economía como la de China, por ejemplo, que relaciona o que gestiona su economía a partir del Estado chino, ¿quién? El Partido Comunista Chino, en ese sentido socialista, ¿no? Pero ya las decisiones de todo la participación de cómo es la acumulación ahí, ya es capitalista, ¿no es cierto? Es de ese tipo, ¿no? Y entonces ahora hablamos de cuántos chinos millonarios. 100 millones es poco, ¿no? Actualmente debe haber mucho más, ¿no? De repente, si ustedes en internet logran poner ahí, ¿no? ¿Cuántos millonarios chinos existen hoy? Ahí le va a decir más de 400 millones, 500 millones. Son, en población china, supera los 1.400 millones de habitantes. China solo, ¿no? Mucha población tiene. Ya, terminamos acá. Y acá están las claves, ¿no? A ver un sprint para que ustedes lo repasen. Y si hay alguna duda, ya la profesora del chat, ¿no? Le va a atender. Muchas gracias por su atención y ya recuerden que ¿no? Esa ecuación del éxito, ahí sí que ser constante, disciplinados, ¿no? Para estar, digamos, conseguirlo, ¿no? Lograr el objetivo, asegurar su ingreso. No hay otra fórmula, no hay otra salida. ¿Ya? Eso. Muy bien, gracias. Buenas tardes con todos.